Las 9:23 en la mañana en la Argentina. En Rosario, Maru, la temperatura actualizada. 12 grados 9 décimas, Guillermo. 87 es el porcentaje de humedad. Todavía está un poco reducida la visibilidad. 8 kilómetros porque tenemos algo de neblina. Bueno, atención porque llega a Rosario Marcelo Acuistapache. Va a estar disertando el jueves 20 y el viernes 21 en el Hotel Howard Johnson de Italia y Mendoza. Sesiones para cambiar hábitos alimenticios, para adelgazar, para dejar de fumar, para dejar adicciones. Marcelo, Guillermo Sisman habla en Rosario. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, querido? Un placer hablar contigo y con la audiencia. Igualmente. Bueno, ¿y de qué se tratan estas sesiones para poder dejar atrás adicciones que a mucha gente le genera angustia, dependencia? ¿Se puede? ¿En qué consisten? Bueno, mirá, en realidad tiene una base científica. Lo que he logrado desarrollar es una metodología que básicamente en una sesión lo que permite hacer es una reprogramación. O sea, básicamente lo que hacemos es modificar el borne que el cerebro adictivo, que es el cerebro inteligente o el cerebro racional, hace y utiliza para generar la adicción. Uh-huh. O sea que básicamente, ¿por qué es tan difícil dejar una adicción? Porque el adicto es nuestro cerebro inteligente. Entonces, básicamente toda la información que accede al subconsciente, que viene a ser el cerebro primitivo, viene censada por el cerebro racional. Entonces, el primer interesado en que uno no deje la adicción es tu cerebro inteligente, porque en definitiva es él el único adicto y es el único que disfruta los químicos y tóxicos que tiene la adicción. Es increíble, pero nuestro propio cerebro racional, o sea, la inteligencia, la evolución le dio el poder y se transformó en un déspota, o sea, se transformó en un ser egoísta que atenta incluso contra nuestra propia sobrevivencia, porque en definitiva nadie podría fumar, por ejemplo, ni siquiera 30 cigarrillos, porque el veneno que tienen 30 cigarrillos es suficiente para que una persona promedio de 70 kilos colapse y necesite unas 2 semanas para poder sobrevivir. Entonces, el que fuma se preguntará, bueno, entonces yo soy un superhéroe porque hace 20, 30, 40 años que fumo y acá estoy. Lo que ocurre es que nuestro propio cerebro racional es tan egoísta que desconecta el sistema nervioso central y nos transforma en una especie de freezer de químicos y tóxicos. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno fuma por primera vez, su sistema nervioso central lo defiende. Entonces, como lo defiende, no podría fumar ni siquiera 30 cigarrillos. Entonces, el propio cerebro racional es autodestructivo, en definitiva. Y básicamente lo que hace es buscar un estímulo. Entonces selecciona, digamos, el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer, y genera un estímulo sexual. O sea, se toma el trabajo de estimularte sexualmente cada vez que tú fumás o que tomás o que consumís, para que creas que fumar o consumir te da placer, cuando en realidad el único que disfruta los químicos y tóxicos es nuestro cerebro racional. Entonces, es increíble, pero nosotros en una sola sesión podemos lograr cambios estructurales, porque lo que hacemos básicamente es modificar el disco duro. Entonces, cuando el cerebro racional toma el control y va a buscar la información de referencia, donde había información positiva, encuentra negativa y se genera un cortocircuito. Entonces, básicamente lo que genera es una neutralidad sobre el producto adictivo. O sea, ves, por ejemplo, el fumador ve el cigarro y lo único que puede llegar a extrañar es la parte física conductual, que nosotros lo resolvemos con una pequeña herramienta. Pero en el caso, por ejemplo, del alcohol, es increíble los cambios que se genera, porque, o sea, si tú tenés un problema realmente de adicción y tenés el convencimiento de querer dejarlo, una vez que tú salís de la sesión, ves un vaso de whisky es como ver un vaso de pichí, por decirte algo. Entonces, una de las cosas increíbles que la metodología permite es que en la gran mayoría no se genera síndrome de abstinencia. Ajá. Que justamente es lo más difícil de salir en el caso de las diferentes... Marcelo, ¿y qué nivel de efectividad recién deslizabas, ¿no? que genera, que es muy exitoso el método que ustedes llevan adelante? ¿Qué nivel de efectividad promedio han logrado, digamos, demostrar? Mira, es realmente extraordinario y sorprendente. De hecho, hemos hecho investigaciones, digamos, complementarias como forma de demostrar desde el punto de vista científico que esto tiene un basamento físico o biológico que permite repetir el proceso. En el caso de fumar, nosotros estamos teniendo una efectividad superior al 75% en una sola sesión. En el caso incluso del alcohol y la cocaína, que lo trabajamos combinado, estamos arriba del 85% de efectividad.
O sea, lo que te puedo comentar, por ejemplo, es un grupo primario, hicimos el último que se hizo de alcohol, y estoy hablando que hace unas 3 semanas, sobre un grupo base de 28 personas, sí. 22 dejaron de consumir. Y estamos hablando de que son personas de que todos los días necesitaban tomar alcohol. Marcelo, ¿y esto se logra en base a alguna sustancia? ¿Hay alguna droga que se propone, algún medicamento, pastilla, o es a través de un método distinto que no se conoce? Bueno, justamente lo que usamos nosotros es lo que se llama inducción. No se usa ningún tipo de medicamento, porque justamente lo que hace, digamos, la medicina tradicional es negociar con el cerebro racional o el adicto. Entonces le dan un producto que tiene mayor placer que el propio adicción. Entonces le das un chicle de nicotina, le das un parche, le das un medicamento poderoso, y el cerebro racional, digamos, se olvida de la adicción porque con esto siente mayor placer. Entonces nosotros lo que hacemos, no negociamos con el cerebro racional ni utilizamos ningún tipo de medicamento. Simplemente lo que hacemos es una reprogramación que se hace a través de un método que se llama inducción, que lo que hace es se satura el cerebro racional a través de un relato, a través de los sentidos, y se tiene acceso a nivel del subconsciente o el cerebro primitivo, y lo que hacemos es vivir una experiencia fabril. O sea, es como una película, es como un cuento, es como una historia. Básicamente lo que hacemos es trabajar de forma directa y objetiva con el subconsciente, que viene a ser el cerebro primitivo o nuestro piloto automático, pero también es el disco duro donde se guarda la información. Una de las cosas que hemos descubierto es que el subconsciente es un cerebro que absorbe información de forma extraordinaria. Entonces, no importa la velocidad con que tú le des la información al subconsciente, él la captura y la guarda. De hecho, nosotros hace 6 años, cuando comenzamos con esto, una sesión promedio duraba 2 horas y media, y ahora en 41 minutos se resuelve, y la efectividad cada vez es mayor, porque en definitiva el subconsciente es un cerebro esponja que absorbe información, la retiene, y una sesión, por ejemplo, que dura la experiencia de la fábrica, unos 20 minutos, a mí me llevó casi 9 horas de relato continuo hacerlo. O sea, es una cosa extremadamente como estrepitosa, extremadamente rápida, surrealista, pero es como un idioma que solo el subconsciente o el cerebro primitivo entiende. ¿A qué le decís, Marcelo? Mucha gente que está escuchando que tal vez lo analiza de manera muy escéptica y cree que es difícil revertir una conducta, digamos, tan dañina para la salud, como puede ser, no sé, el consumo de alcohol, fumar, adicciones, que te escucha y piensa, pero caramba, digamos, con tan poco tiempo se puede revertir años de adicciones, digamos, ¿se puede? ¿Es realmente, digamos, una posibilidad cierta? Bueno, yo lo que te puedo decir que realmente es extraordinario. Nosotros, por supuesto que estamos incursionando en Rosario, mucha gente de Rosario ha venido a la metodología, porque, digamos, nosotros simplemente nos recomendamos, nos movemos por recomendación. O sea, nosotros en realidad no hacemos publicidad en nuestro país. Lo que ocurre también es que hay un tema a veces de confianza, porque yo el desarrollo que he tenido de esta metodología lo he podido lograr, digamos, por la parte, digamos, del cerebro con que yo utilizo habitualmente. O sea, ahí quizás posiblemente no me conozcan, pero yo hace 29 años, digamos, que colaboro en forma honoraria con policía, fiscalía y personas de personas desaparecidas, o cuando hubo homicidios, cuando desde el punto de vista científico no se puede obtener información. O sea, yo trabajo como psíquico, y en realidad lo que hago es aplico una metodología, porque justamente entiendo que lo que permite obtener información de acontecimientos es lo que es la física cuántica. Entonces lo que hice fue desarrollar una metodología, y va a ser 30 años que colaboro en forma honoraria en diferentes casos. Acá tengo una consulta, Marcelo, acá tengo una consulta. Un oyente del celular que termina en 546 dice: ¿puede ser que una persona adicta al cigarrillo se ponga violenta cuando se le acaba y no tiene para fumar? Conozco a alguien que se pone mal, se vuelve violento verbalmente, fuma y cambia el humor. Sí, claro, eso es parte de lo que es el síndrome de abstinencia, porque el síndrome de abstinencia no es otra cosa que tu cerebro racional quejándose porque no le estás dando lo que quiere. Entonces te dice, no me das de fumar, mira qué irritable que te pongo, mira qué humor que tenés, mira, no te dejo dormir, por ejemplo. Lo mismo pasa con el alcohol o la cocaína.
lo que ocurre, lo que hacemos nosotros, la metodología que desarrollamos es completamente diferente a los tratamientos que se pueden haber hecho, porque ¿qué pasa? Cuando el cerebro racional toma el control, él sigue adicto, pero cuando va a buscar la información que le permitía de alguna manera estimular o generar ese producto adictivo, no la encuentra. Entonces, así como no puede generar un estímulo sobre el deseo de la adicción, tampoco en la gran mayoría de las personas no se genera ese famoso síndrome de abstinencia que habitualmente sucede cuando una persona deja de consumir un producto químico. Acá tengo muchas consultas más, Marcelo. Al celular que termina en 340 dice, ¿se puede aplicar el método en desórdenes con la comida, con la alimentación? Bueno, justamente una de las metodologías y adicciones que la que nosotros trabajamos es el tema de la alimentación. Es increíble, pero yo hace muchos años, hace 6 años, una clínica chilena me pidió que desarrollara lo que se llama cinturón gástrico virtual, que estaba teniendo muy buenos resultados en Europa y luego en Estados Unidos. Básicamente lo que hice fue ponerme a investigar al respecto y fui un poco más allá y me puse a investigar casos reales donde las personas habían sido intervenidas quirúrgicamente y le habían extirpado algo más de un 80% de la capacidad de su estómago. Por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo siempre es Diego Maradona, ¿no? En el caso de ese tipo de operación, sobre un total de 250 personas, el 100% comenzaba a adelgazar de peso de forma notable. Pero me llamó poderosamente la atención que luego del año y medio, entre el año y medio y los 2 años, más de un 55% de ese total comenzaba, empezaba a engordar nuevamente. Entonces yo me preguntaba cómo podía ser que una persona que le habían extirpado prácticamente todo el estómago, luego de un año y medio pudiera volver a engordar. Y ahí me di cuenta que el nivel de ansiedad y ganas de comer se mantiene activo, aquello del cerebro del gordo comilón con el estómago del flaco muerto de hambre. Entonces no es compatible y siempre el cerebro del gordo comilón le terminaba ganando la pulseada a ese pequeño estómago. Entonces, si eso ocurría en una operación real, imaginen una virtual. Claro, bueno, acá tengo infinidad de consultas. Claro. El celular que termina en 377 dice, me es imposible dejar de fumar sabiendo aún que me hace mal. ¿Se puede revertir? Claro. Pregunta. Por supuesto, claro que sí. El problema es ese, el cigarrillo. Es una adicción extremadamente compleja porque te va generando un sentimiento de culpa una tras de otra. Sabes que cada vez que tú te llevas eso a la boca estás ampliando las posibilidades de contraer una enfermedad. Entonces, no solo te perjudica a nivel físico, sino a nivel psicológico, porque es un sentimiento de culpa atrás de otro. Acá pregunta el 214, ¿se puede calmar la ansiedad en la alimentación? Bueno, justamente lo que yo te estaba contando es que el cinturón gástrico virtual que nosotros generamos lo ponemos recién como una tercera sesión, porque lo que hice fue desarrollar 3 sesiones para controlar el tema de la comida. Entonces lo que hacemos en la primera y la segunda sesión es una reprogramación. O sea, lo que hacemos es neutralizar el borne de las cosas que engordan. Es increíble, pero básicamente lo que te permite, ves una pizza con mozzarella es como ver una baldosa. Ves una bolsa de bizcochos calentitos, es como ver una bolsa de piedras calentitas. Ves un vaso de bebidas colas y es como ver un vaso de barro negro. Y si lo probás, tiene un gusto metálico dulce que te pega en la nuca. O sea, no tiene nada que ver, metálico, no tiene nada que ver con lo que uno pensaba, porque entre otras cosas, nuestro cerebro adicto, en el caso de las comidas, incorpora una genética primitiva, que nuestros ancestros lo que hacían eran oportunistas, cuando encontraban comida la devoraban, esa comida se transformaba en grasa y la grasa era energía que le permitía sobrevivir hasta que podía volver a comer. Marcelo, se me acaba el tiempo, tengo muchas consultas más, acá hay gente que pide contacto, la dirección web de ustedes para poder contactarse, para poder inscribirse para estas charlas acá en Rosario. Bien, Guillermo, mira, se pueden comunicar a través de la página web que es www.sicama, con C las 2 veces, sicama.com.uy, U-Y, y después pueden comunicarse desde ahí, desde Rosario, Argentina, pueden llamar al 00598 98 66 97 37, o
o pueden enviar un mail a ustedpuedeya, todo junto, minúscula, @hotmail.com. Ahí está. Marcelo, gracias por el contacto con la radio. Te dejo un saludo. No, por favor, querido, un gran abrazo. Hasta luego. A la audiencia. Marcelo Acuistapache, que va a estar en Rosario el jueves y viernes que viene con disertaciones para cambiar de hábitos alimenticios, adelgazar, dejar de fumar, dejar de lado adicciones a las drogas, contando un poco de qué se trata el método. Vamos a las noticias, 9:30 de la mañana.